Busquemos en la Biblia, hermanos, el libro del Génesis, por favor. Génesis capítulo 17. Mientras lo buscan, solo quiero decirles muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, como también por el apoyo que me han estado dando mensualmente. Se los agradezco mucho y les pido pues que sigan orando por mí, porque mi presión este tiempo atrás me estuvo dando problemas bastante fuertes, semanas enteras con mi presión baja. A Dios gracias, ya para noviembre y ya a principios de diciembre estaba normal, y los hermanos en Los Giotes armaron una campaña, como se dice, de una semana, y les colaboré 5 días de lunes a viernes, porque el sábado ya estaba comprometido, pero estaba llegando bastante gente. Fueron 3 personas las que dijeron recibir a Cristo como su Salvador. Y el día sábado, según me contaron, eso se llenó, aunque estaba en la calle la campaña, un terreno, pero en la calle estaba lleno de gente. A Dios gracias. Y bien dijo el hermano, un hermano misionero de Venezuela, Carlos Fariña, creo que aquí estuvo con ustedes. Él oyó mencionar que íbamos a hacer una campaña de una semana, no recuerdo a dónde. Pero hermano Carlos Fariña me dijo, ¿por qué lo hacen de una semana? ¿Por qué no hacen 2 o 3 semanas de campaña? Me dijo, en Venezuela la experiencia es esta, que en la primera semana la gente empieza apenas a agarrar confianza, a entender, y en la segunda semana empiezan a reventar los frutos. Y yo así lo sé, porque lo hemos experimentado en Nicaragua, como también allá en Oriente. Pero luego nos pasamos para Santa Rosa, del 7 al 11 de diciembre, también bastante gente llegó y 2 personas profesaron la fe en el Señor Jesucristo. Ahora quiero decirles, pues, siempre que vengo a Los Laureles, me voy con una inquietud en mi corazón y espero que oren por mí. Si es que estoy vivo el próximo año, estoy pensando siquiera una vez al mes, pedirme el viernes al Rosario de la Paz, a colaborarle al hermano Craig, porque él necesita ayuda también, y estar el sábado en Los Laureles, una vez al mes por lo menos, para así poder seguir colaborando, porque da gusto ver ese montón de gente que está llegando, y llegan ellos solos, gracias a Dios. Nada más que el hermano Cambray ayer me llevó, como que era el purgatorio, para abajo no había problema, pero para arriba mi presión se bajó, pero espero que la próxima vez pues ya esté mejor. El problema es que si yo duermo mal, mi presión me baja al día siguiente. Y esta noche he estado durmiendo 4, 5 horas y cortadas. Ese ha sido el problema. Pero cuando duermo regular, pues no hay problema. Espero que cuando vuelva podemos seguir visitando y estar con ustedes siquiera una vez al mes ahí en Los Laureles. Ahora, hermano, quiero decirles también que oren, porque allá en Oriente la situación a mí se me está poniendo más apretada. Por ejemplo, estoy en Guatajagua permanente, martes, viernes, domingo, y porque el hermano Carlos Luna me estaba colaborando en Playita viernes, domingo, y un joven llamado Ricardo del Cabrotillo me colabora el martes. Pero hermano Carlos Luna ya fue encomendado a la obra y ahora pues el terreno se le va a abrir más a él y me va a tocar a mí ver cómo cubro también Playita. En el Gavilancito solo hay un hermano y el pobrecito está pidiéndome socorro porque el otro hermano ya su memoria ya se le está disparando y a veces empieza con un himno del Evangelio y termina con otro himno de la Cena del Señor. Está toda complicada su mente, el hermano se llama el hermano Moncho Blanco. Así que les pido que oren por nosotros. Ahora vamos a meditar esta mañana acerca de nuestro deleite. De eso vamos a meditar esta mañana. Nuestro deleite. Solo le voy a leer lo que dice el diccionario acerca del deleite. Dice, algo que me agrada, complacerse carnalmente o espiritualmente. Eso es el deleite. Algo que me agrada, complacerse carnalmente o espiritualmente. Entonces empezamos con Génesis, capítulo 17. El versículo 27, perdón. Génesis 17, versículo 27.
Génesis 17, versículo 17 es: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 9. Dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Y confiamos que el Señor nos va a ayudar en la meditación de su palabra. Las palabras de Sara solo quiero que las agarremos: siendo ya vieja, ¿tendré deleite? También mi marido ya viejo. Estaba hablando de un deleite carnal. Estaba hablando de la relación sexual, que para ella eso ya estaba en la historia por su edad, porque le había cesado la costumbre, etcétera, y su esposo pues también ya de 100 años, pero para el Señor no hay nada imposible. Y cuando el Señor da la noticia que iba a dar a luz un hijo, ella dijo esta palabra: siendo ya vieja, ¿tendré deleite? Ahora, el libro de Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. Estamos hablando del deleite carnal ahorita, en este momento. Ezequiel 24, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo he quitado de golpe, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Dios le quitó el deleite de sus ojos. Dios le quitó a su mujer. Repito, era un deleite carnalmente hablando. Ahora, por favor, solo se lo voy a mencionar para que podamos avanzar. En la primera carta del apóstol Pedro dice estas palabras: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales o deleites carnales que batallan contra el alma. Porque los deleites del alma son unos y los deleites de la carne son otros. Entonces Pedro dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos o deleites carnales que batallan contra el alma. Luego Juan en su primer carta dice estas palabras en el capítulo 2: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, los deleites de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, 2 Timoteo capítulo 3. Hoy sí vamos a leerlo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Su capítulo 3. Dice versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una apariencia de piedad. Parecen ser creyentes, parecen ser cristianos. Solo es como que dice la vestimenta, el vestido de un cristiano, pero su conducta, su forma de actuar es de alguien que no es cristiano. Tienen una apariencia de piedad. Dice que son amadores de los deleites, hablando de deleites carnales, más que de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, a estos evita. Son falsos cristianos, no son de Dios. Y no estoy condenando a nadie. Esto el Señor conoce los corazones, quién es de él y quién no. Pero Pablo nos da una idea de estas personas que tienen una apariencia de piedad, pero la conducta da mucho que desear. Son amadores de los deleites más que de Dios. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué es deleitarme en Dios? Si estas personas son amadores de los deleites más que de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué es deleitarme en Dios? Busque el libro de los Salmos. Los Salmos capítulo 37. Y aquí ya vamos a entrar en deleites espirituales. Salmo 37. Versículo 4. Salmo 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Pero primeramente dice el Señor, el Espíritu Santo, deleítate a sí mismo en Jehová. Oigan, y confía en Él, y Él hará. Aún dice, y te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, si un hermano o una hermana se está deleitando en verdad en el Señor, tenga la seguridad que el Señor le va a conceder los deseos de su corazón. Él está contestando nuestras oraciones. Pero si nos estamos deleitando en el Señor. Salmo 112. Dice el Salmo 112. Nuestro deleite. Salmo 112, versículo 1. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Pero analice el versículo 1. Bienaventurado o feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y vuelvo a repetirle, la palabra deleitarse quiere decir algo que me agrada. Solo se lo voy a leer, no lo busque. Está en Primera de Pedro lo que voy a leerle, no lo busque. Dice así: desechando pues, Pedro hablando a los creyentes, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿qué es deleitarse en el Señor? Dice aquí, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Piense en los niños. Los niños, si nacen vivos, por supuesto, no quiero dañar conciencias de hermanas. Si el niño nace vivo, ¿qué es lo primero que busca? Es la leche.
¿Y este niño acaso solo va a tomar leche en la mañana y ahí va a estar dormido todo el día? Aquí es cada fuera, ¿verdad? Ahí está llorando y llorando y cuando está llorando la mamá entiende que el niño quiere leche y ahí le pone el pecho, el niño se llenó, se duerme otra vez. Que ahora toda la mañana va a tomar leche, no, también en la tarde toma leche y luego en la noche, ahí está tomando leche. ¿Y sabe qué? Yo he sido padre de familia y he visto a los niños cuando están pequeños. A veces están dormidos y están meneando la boca como que están mamando el pecho. Y dormidos. Entonces el niño recién nacido se deleita en la leche de su madre. Entonces, todo creyente verdadero, como dice Pedro, si es que ha gustado la benignidad del Señor, todo creyente verdadero se deleita, óigalo, se deleita en la palabra de Dios. Dice, versículo 1, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, está estudiándola, y donde quiera que anda, ahí está estudiándola. Yo conozco hermanos que aun cuando van a los buses, llevan un Nuevo Testamento de esos pequeños en la bolsa de la camisa. Cuando se sientan, sacan el Nuevo Testamento y van leyendo el Nuevo Testamento. Y usted lo va a ver en todas partes, ellos leyendo la Biblia. Es que el creyente verdadero se deleita leyendo la palabra de Dios. Eso téngalo. Es una evidencia, óigalo bien, una evidencia de alguien que en verdad ha recibido al Señor Jesucristo. Alguien que ha nacido de nuevo se deleita en la palabra del Señor. Y dice versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Oiga, su descendencia será poderosa en la tierra. Y lo voy a, como que dice, aplicarlo a una iglesia local o aún a una vida personal de un creyente. Miren, hermanos, se conoce cuando un hermano se está alimentando de la palabra de Dios. Se conoce. Este hermano tiene fuerza, tiene propósito. Y es que ese hermano no tiene pereza para nada. Y es que la iglesia llena de esta clase de hermanos, la iglesia es una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Porque son hermanos que están comiéndose, deleitándose en la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva. Ahora, preguntémonos, ¿nos estamos deleitando en verdad en la palabra de Dios? ¿Nos estamos deleitando? Y me voy a dirigir a los jóvenes, porque yo fui joven. Y tenía 22 años cuando entré al ejército mexicano. Y salí de 28 años del ejército. Y lo que yo aprendí en el ejército mexicano, que a veces mi turno terminaba a las 11 de la noche. Me acostaba. A las 1 de la mañana me estaban levantando. Se te arrancó, decían allá, se te arrancó el turno. Y yo otra vez estaba de vigilante hasta las 4 de la mañana. Y a las 5 solo dejábamos el fusil y salíamos a correr 1 hora corriendo. Y a seguir las actividades del día. Estaba joven, había fuerza. Ahora yo me metí en mi cabeza esto cuando yo recibí al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que para servirle al mundo, para servirle al ejército, para estar cuidando a los soldados, al batallón, yo me desvelaba y no me dormía para nada y no tenía pereza? ¿Cómo es posible que ahora para estudiar mi Biblia yo no tenga fuerza? Tenía 28 años y medio cuando recibí al Señor. Y me puse en mi corazón, voy a estudiar mi Biblia. Hace unos días, un hermano me preguntó si las Biblias que yo dejo de usar, las regalo o qué. Y yo le digo, no, ahí las tengo guardadas. Ahí tengo mi primer Biblia, mi segunda Biblia, mi tercer Biblia, mi cuarta Biblia. Ahí las tengo guardadas. Me trae muchos recuerdos. Pero lo que quiero decirles es esto. Me levantaba, ponía el despertador a las 4 de la mañana, oraba de 4 a 5, leía la Biblia de las 5 a las 7 de la mañana, desayunaba, me bañaba, desayunaba y salía corriendo a mi trabajo. Mientras iba sentado en el asiento del bus, leyendo el Nuevo Testamento. A las 12 me daban 1 hora de descanso. Comía la carrera, agarraba mi Biblia.
Y en la noche llegaba del culto a las 9, agarraba mi Biblia hasta las 11, 2 horas. Eran 4 horas y media diarias, porque mi deseo era recorrer toda la Biblia lo más rápido posible. Y en 43 años la he leído 34 veces, de pasta a pasta, 34 veces, y todavía la sigo leyendo, libro por libro. Libro por libro. Pero aquí dice que si alguien se deleite en los mandamientos del Señor, su descendencia su generación será poderosa. Me da a entender, hermano, que el que está comiendo la palabra de Dios es un hermano con fuerza, con deseo de servirle al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su deleite? ¿En qué se deleita usted? ¿En qué me deleito yo? Un poquito más adelante, 119. El Salmo 119 dice, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oiga las palabras de este siervo de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Allá en Oriente había un hombre enfermo mental. De mal apodo le decían el loco Tevez. Y la gente regó la bulla que se había hecho loco de tanto estudiar, que estaba en la universidad y solo agarraba libro tras libro tras libro, y por eso se hizo loco. Y perdone la palabra que estoy usando, porque así dicen ellos allá. Decían, él ya murió. Pero hermanos, nadie se va a hacer loco. Ningún creyente se va a hacer loco por estar estudiando la palabra de Dios. Ninguno. Dedíquele tiempo. Dedíquele. Oye, este creyente. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia, y otra cosa es meditar la Biblia. Usted puede agarrar un versículo para meditarlo y andar en la calle meditando en ese versículo. Como quien dice, tirándole flechazos. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Eso es estar meditando en el versículo. Y este creyente todo el día y noche meditando en la palabra del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice el versículo 98. Me he hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino, oigan, de todo mal camino, contuve mis pies, porque guardé tu palabra. Me voy a detener un momentito. De todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. Le voy a contar una historia de un hermano. Una mujer lo estaba provocando a la fornicación, y aquella provocación y provocación y provocación, y parece que como que iba a ganar la batalla a la mujer, pero en la mente, en el corazón del hermano, el Espíritu Santo decía, no, es fornicación, no, es fornicación, no lo haga, es fornicación. Y no lo hizo, no lo hizo. Pero fue la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, que lo guardó de cometer ese error. Y aquí también está diciendo, dice así el 99, el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Óigalo bien, más dulce que la miel son a mi paladar tu palabra. Una hermana me dijo en son de broma, porque a mí me encanta la miel, y ella dijo, este hermano Raúl, como que familia de los osos, porque dicen que los osos comen miel bastante, y a mí me encanta la miel. Yo como miel en la mañana y en la noche en mi casa, para mi garganta mayormente, es por mi garganta.
pero me encanta la miel. Pero más precioso sería acerca de la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, su preciosa palabra. Ahora, por favor, vámonos al Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, el capítulo 11. Nuestro deleite. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y le voy a contar una experiencia con mi profesora de sexto grado. Cuando yo saqué mi sexto grado, la profesora se llamaba Emma Paniagua, o se llama si no se ha muerto. Pero nos reunió a todos los alumnos de su grado, sexto grado, y a uno por uno nos empezó a preguntar. Ella estaba al frente: ¿y tú, fulano, qué planes tienes? ¿Y tú, fulana, qué planes tienes? Uno dice, seguir estudiando; el otro, pues trabajar, etc. Lo que quiero decirles es esto, que el joven tiene planes en su corazón, en su cabeza, de prepararse. Y está bueno, está magnífico prepararse, de triunfar en este mundo, magnífico, magnífico. Pero quiero mostrarles este ejemplo de este hombre llamado Moisés. Rehusó, como quien dice, al trono, rehusó la grandeza de este mundo. Y le repito, no es pecado tratar de superarse, no es pecado. Pero no dejemos a un lado lo que es las cosas del Señor. Pero luego dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El siervo Moisés era de 40 años, en aquel entonces era un joven. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En Egipto todo estaba a su disposición, era el príncipe, pero él renunció a eso, a los deleites temporales del pecado. Y luego dice el versículo que sigue, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el deleite de Moisés? No era llegar al trono, no eran los deleites del pecado, no eran los tesoros de los egipcios. ¿Cuál era el deleite de Moisés? Era su Dios. Y dice el siguiente versículo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y le voy a hacer una comparación. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, ¿qué llevaba Jacob? Su madre le dijo, vete a mi familia, vete para mi familia. Tu hermano Saúl no se consuela hasta que te mate. Y Jacob salió huyendo. Pero la pregunta es, ¿qué llevaba Jacob? Solo un palo, un cayado. Eso era todo. Y cuando regresó, ¿qué traía? Claro que cuando llegó a aquel paraje donde él durmió, Dios hizo una promesa a Jacob. Y Jacob hizo una promesa a Dios. Y cuando él viene de regreso, trae sus mujeres, sus hijos y una gran riqueza. Ahora, Moisés, cuando lo han descubierto que ha matado al egipcio y que podían matarlo, Moisés sale huyendo. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Su deleite era su Dios. Y mató al egipcio por defender a su hermano hebreo. Usted lo sabe. Y lo enterró, o lo enterraron. Pero ahora Moisés sale como viendo al invisible. ¿Qué sucedió con este hombre que se deleitaba en Dios? Allá le esperaba quien iba a ser su esposa, Séfora. Allá le esperaba sus hijos, que por cierto allá nacieron. Gerson y el otro, Elí, algo así el nombre. Y allá fue, en el desierto, donde Dios lo llamó para que viniera a Egipto a sacar a su pueblo y lo llevara a la tierra prometida.
por deleitarse en el Señor. Él salió, él no iba buscando mujer, pero el Señor ya le tenía a su esposa allá. Y de allí nacieron sus hijos y fue allá donde el Señor hizo el llamado para que se fuera a sacar a su pueblo para la tierra prometida. Solo por deleitarse en el Señor. Ahora, Éxodo capítulo 33, hablando acerca de Moisés. Dice, Éxodo 33, versículo 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mire el gran privilegio que nadie de los hombres mortales lo hemos tenido. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ahora, por favor, Números, capítulo 12. Dice, Números 12, versículo 7. Dice nuestro Dios: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, por hablar contra el siervo Moisés. Querían el puesto de Moisés, querían el cargo de Moisés, querían los privilegios de Moisés, pero no se deleitaban en el Señor como se deleitaba Moisés. Y ahora, por estar queriendo quitar el cargo a Moisés o el puesto, ¿qué hace Dios? María queda leprosa. Un castigo de Dios por querer hablar mal o hablar mal de su siervo Moisés. Entonces pensemos, qué interesante deleitarse en el Señor. Deuteronomio capítulo 34. Dice, Deuteronomio 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Nunca más se levantó un siervo como el siervo Moisés. Nunca. Ahora, en especial a mis hermanos jóvenes, meditemos en este caso de Moisés. Él se deleitaba en el Señor. Y si un joven, una joven, se deleita en el Señor, tenga la seguridad, tarde o temprano, el Señor la va a ir capacitando, lo va a ir levantando y va a ser de bendición para su obra en esta tierra. El Señor necesita siervos en su obra, pero Él va a usar a aquellos que están tratando de deleitarse en Él y no en los deleites de este mundo. Entonces debemos de pensar, ¿quiero yo ser como siervo Moisés? ¿Quiero deleitarme en el Señor como Moisés? Para que tengamos una idea, el Salmo 101. Salmo 101. Si queremos imitar a estos siervos de Dios. Salmo 101, versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles o los creyentes de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es lo que el Señor dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra
para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mi hermano, como hermana, el Señor va a usarnos si nosotros estamos en el camino de la perfección. No sé si le conté la experiencia una vez, cuando el hermano Juan Sewer tuvo el accidente por Veracruz, que se quebró las costillas, creo que una pierna, un brazo, y la esposa pues también la cintura. Vine a verlo desde San Miguel a la casa. No recuerdo con cuántos hermanos andaban, éramos como 4 en total. Y allí en el ranchito que tienen afuera, donde vivo y el hermano Craig, nos sentamos a platicar con el hermano Juan. Y luego, la hija de él que había venido, Aurora, nos trajo Coca-Cola. A cada quien un vaso de Coca-Cola. Entonces, me tomé el vaso de Coca-Cola y venía con una servilleta, pues, para que no se resbalara. Pues me tomé la Coca-Cola, hice pelotita la servilleta y le eché al vaso. Y seguí platicando. Luego al rato dijo, hermano Juan, ¿quieren más coca? Yo le dije, sí, hermano, sí. Aquí está mi vaso. No, mi hermano. No, ese vaso ya no. Aquí está mi vaso. No, ese vaso ya no. No me acordaba que había echado la pelota de servilleta adentro. Y para él pues no era correcto, no es correcto, porque estaba sucio por los microbios. Ahora piense en Dios. Piense en nuestro Dios. Si Él va a usar un vaso sucio, no lo va a usar. El Señor está diciendo, el que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. Entonces, andar en el camino de la perfección, nuestra conducta, el conocimiento de la palabra de Dios, la preparación espiritual, y el Señor, tenga la seguridad, Él lo va a usar. Si nos deleitamos en el Señor, Él está dispuesto a usarnos. Última cita, segunda de Timoteo, capítulo 2. Y dice Pablo a este joven Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, como quien dice, huye también de los deleites juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué está diciendo? Que huyamos de esas cosas, que no nos deleitemos en las cosas de este mundo, que nos deleitemos en el Señor. Y tengan la seguridad, el Señor va a usar a cualquier hijo suyo, cualquier hija suya, que está dispuesto a estar buscando deleitarse en el Señor, deleitándose en su palabra, deleitándose en su obra. Que el Señor nos bendiga.